Hey, pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, este es el ejercicio 4 del examen de la IBAU 2017, la opción B. Y bueno, a ver si vuestras respuestas, lo mismo que os dije en los anteriores vídeos, a ver si vuestras respuestas coinciden en un 99,9% al menos en lo que yo digo. Dentro con el vídeo. Bueno, ahora en este ejercicio, ¿vale? En este ejercicio hay dos apartados, ¿vale? Que uno, que vale un punto, que es este primero, y el segundo valía el resto de la puntuación en el examen de EBAU, que era un punto con 25, ¿vale? Entonces, vamos a ver el apartado A. Bueno, siempre tenéis que razonar así. Si no lo habéis hecho, a lo mejor no pasa nada si habéis concluido correctamente el valor de A tomando límites, tomando imágenes por el 1 y todo eso. Pero siempre tenéis que decir lo siguiente. Sabemos que f de x es continua en R menos el punto 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estamos en el menos infinito 1 cerrado, estamos en esta rama. Esto es una parábola. Una parábola trasladada una unidad hacia la derecha, ¿vale? Si tenemos un menos 1, ya sabéis que es correr la parábola x cuadrado una unidad a la derecha, ¿vale? Y si es un más 1, pues es correr la parábola una unidad a la izquierda, ¿vale? Si fuera el menos 1 fuera del cuadrado, pues sería bajarla o subirla, ¿vale? Bueno, pues sabemos que f de x es continua en R menos el 1. ¿Por qué? Porque en esta rama, en x menor o igual que 1, tenemos una parábola, trasladada pero una parábola. Eso es continuo. Y luego tenemos una constante más una función logaritmo. Y ya sabemos que la suma de funciones continuas es una función continua. Luego, en el intervalo abierto 1 más infinito, también vamos a tener una función continua al ser suma de continuas. ¿Vale? Bueno, uniendo esas dos condiciones, vamos a tener que f es continua en R menos 1. Pero queremos que sea continua en todo R. Entonces tenemos que insistir en que sea continua también en el punto 1. Entonces vamos a estudiar qué pasa cuando x es 1. Y si queremos ver que f es continua en el punto 1, tenemos que imponer que el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x sea f de 1. Pero en este caso f de 1, ¿cuánto va a valer? Pues f de 1 aquí lo tenemos, es 0. Vale, estamos en esta rama. Vale, pero luego tenemos otra cosa. Luego tenemos un límite. Un límite de una función. Un límite. Voy a borrar esto, luego lo vuelvo a copiar. Un límite de una función que no está definida de manera igual en todos los puntos de R. Porque ya sabemos que en el menos infinito 1 cerrado se define de esta manera y en el 1 más infinito se define de esta otra. Entonces vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende hacia 1 de f de x. Entonces hay que separarlo en dos. Sabemos que el límite de una función existe cuando existen los límites laterales por la izquierda y por la derecha, y además esos límites coinciden. Entonces, si nos acercamos hacia 1 por la izquierda, ¿qué pasa? Que estamos en esta rama. Ya, pero es que x menos 1 al cuadrado es una función continua. Así que es el valor de esa función en el punto x igual a 1. ¿Vale? 0. Y por otra parte, tenemos que el límite, cuando x tiende hacia 1 por la derecha, ¿de quién? Pues de esta ahora. Estamos tomando valores mayores que 1. Entonces tenemos a más el neperiano de x. Esto vuelve a ser una función continua en todo 0 infinito. Pues simplemente el 1 está entre 0 e infinito. Así que esta función va a ser continua en el punto 1. Luego, por lo tanto, el neperiano de 1 es 0, y esto será a más 0, esto va a ser a. Y como este límite tiene que existir para que la función sea continua, pues tenemos que imponer que a sea 0.
Bueno, si a es 0, esto también será el valor de la función f en 1. Que esto también nos dará el valor del límite cuando x tiende hacia 1 por la derecha o por la izquierda de f de x. Y estamos viendo que el límite pues es el valor de f en el punto 1. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues el que haya llegado hasta igual a 0 ya sabe que tiene un punto 25, ¿vale? Bueno, el otro punto, perdón, tiene un punto. El otro 1,25 era calcular una integral definida. Bueno, pues vamos a ver el apartado B, que recuerdo cuál era el apartado B. Era calcular el área del recinto delimitado por la gráfica de la función f, ¿vale? Y las rectas de ecuación x igual a 1 e y igual a 1. Bueno, pero sabemos una cosa, sabemos un teorema muy importante, y es que una función es integrable en un intervalo si esa función es continua, o dicho de otra manera, si f es continua, f es integrable. Es decir, tiene sentido calcular su integral. Entonces, ya sabemos que para a igual a 0, esta función es continua, ¿en dónde? En todo R. Entonces se va a poder calcular la integral en cualquier intervalo de la recta real. Bueno, entonces vamos a ver con un dibujo cuáles son los extremos de integración. Ya sabemos que los dibujitos no demuestran nada, únicamente nos ayuda a entender quiénes son los límites de integración, ¿vale? Bueno, ya sabemos que el logaritmo neperiano de x es una curva tal que va a ser así, ¿vale? Y ya sabemos que x menos 1 al cuadrado es la parábola, ¿vale? Va a ser la parábola trasladada una unidad hacia la derecha, así que va a ser esto, ¿vale? Va a ser esa. Entonces, ¿dónde tenemos que cortar? Tenemos que cortar en el punto 1, que es donde cambia la definición de la función, ¿vale? Bueno, pues si x es menor o igual que 1, vamos a tener esta definición, ¿vale? Esta definición. Pero, si x es mayor que 1, esto va a ser nuestro 1, ¿vale? Si x es mayor que 1, tenemos el neperiano de x, que ya sabemos que es esto. Luego, lo que tenemos va a ser justamente esta función. Obviamente se puede ver claramente y gráficamente que esta función es continua en todo R, ¿vale? Porque esto se irá hasta el menos infinito, y esto subirá hasta más infinito, y eso seguirá lentamente hasta más infinito, pero se va hacia más infinito. Así que es continua en todo R, ¿vale? Luego f, esto va a ser nuestra f de x, nuestra función f de x definida a trozos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a dibujar las rectas que nos piden. La recta de ecuación x igual a 1 y la recta de ecuación y igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿qué área nos están mandando calcular? Esta. Pues entonces queda la mar de sencillo, porque lo único que tenemos que calcular, bueno, el extremo superior es claro quién va a ser. Va a ser 1, ¿no? Porque solamente es este dominio. Es esto y esto. O sea, esta es la recta de ecuación x igual a 1 y esta es la recta de ecuación y igual a 1. ¿Quién será? Bueno, también es esto, ¿eh? También es esto, perdonadme. Entonces, la cuestión es, bueno, pues este va a ser el recinto delimitado por f de x y además la recta x igual a 1 y la recta de ecuación y igual a 1. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos que calcular son estos puntos de corte. Pero cuidado, porque esto también va a ser un punto significativo. El punto 1 va a ser donde cambie la función de definición. No es lo mismo integrar esta función que integrar esta. Esta se va a hacer por partes y esta es una integral inmediata, ya lo sabemos. Entonces, tenemos que calcular la integral entre este punto y este punto, que van a ser justamente los puntos de corte, de la gráfica de la función y igual a 1 con esta función. Lo que vamos a obtener va a ser este punto. Y luego obtenemos este otro punto, ¿vale? Tenemos el proyectado y el proyectado.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular este punto de corte? Pues este punto tiene que estar en ambas rectas, en y igual a 1 y en la gráfica que corresponde a esta rama, que va a ser ¿quién? Pues va a ser 1, tiene que ser x menos 1. ¿Vale? Y esto, ¿cómo va a ser esto así? Perdón, ahí. Bueno, pues nos da que ese punto es 2. ¿Y cómo puede ser esto? Y luego al revés. Uy, esto es imposible, ¿eh? A ver, si y es 1. A ver, este punto está ahí, sí, solamente sí. Bueno, y es 1. Y si y es f de x, ¿vale? O sea, este punto de corte tiene que estar, o sea, la segunda coordenada tiene que ser 1. Y la primera, nos están diciendo que es 2. ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Vale, ha sido un atocinamiento mío esto, porque es que hace un calor aquí de la leche. Bueno, ya sabemos que este punto de corte se calcula diciendo, bueno, pues como este es el punto de corte que va a cortar a x menos 1 al cuadrado y a la recta y igual a 1, ese punto de corte debe verificar ambas ecuaciones, que y sea 1 y que y sea igual a x menos 1 al cuadrado. Esto es, que 1 sea igual a x menos 1 al cuadrado. Pero a partir de aquí, llegamos a ver, esto va a ser x menos 1, que va a ser más o menos 1. Y entonces decimos ahora, si fuera 1, x valdría 2. Pero esta definición está dada para valores menores o iguales que 1. Y 2 es mayor que 1. Luego esto no nos vale. ¿Pero qué pasaría si esto es menos 1? Porque las raíces cuadradas tienen dos signos, el más y el menos. Bueno, pues que tendríamos esto. X será igual a 0. Y esto sí que estaría bien definido. Entonces este punto de corte será para los x 0, para x igual a 0. Luego este punto es el punto de corte x igual a 0. Así que la parábola estaría más para acá. Bueno, da igual. Se entiende así bien, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces ya tenemos el primer subintervalo del intervalo 0. Claro, si esto es E, pues entonces, obviamente, se tiene que cumplir que el neperiano de x es 1. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando x, tomando inversas, es e a la 1, que es e. Entonces, tenemos aquí dos intervalos, el 0, 1 y el 1, e. Entonces, lo que tenemos va a ser lo siguiente. Si queremos calcular ese área, tenemos que calcular la integral entre 0 y e de la función f de x de dx. ¿Qué precauciones hay que tomar aquí? Que ya sabemos que en el punto x igual a 1, esa función cambia de definición. Entonces esto es lo mismo que integrar la integral entre 0 y 1 de f de x de dx, más la integral entre 1 y e de f de x de dx. Claro, ¿por qué lo pongo así? Esto es totalmente cierto. Si escogemos un punto intermedio del intervalo 0e, 1 está entre 0 y e. Y esto tiene sentido por la regla de Barrow también. ¿Vale? Entonces, esto es totalmente válido. Podéis consultarlo en vuestro libro de texto. Pero, ¿qué ventajas vamos a tener aquí? Que esta función vamos a tener que coger esta rama. Esto es la integral entre 0 y 1 de x menos 1 al cuadrado de dx. El único inconveniente que se presenta es en esta definición, que tenemos un neperiano de x y no nos queda más remedio que integrar por partes. ¿Vale? Bueno, tenemos una integral aquí inmediata, que es x menos 1 al cubo partido por 3, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. Y luego tenemos más la integral entre 1 y e del neperiano de x de dx.
Bueno, yo digo que la integral del neperiano de x es x neperiano de x menos neperiano de x. Perdón. X neperiano de x menos x, ¿vale? Lo vamos a comprobar ahora. Bueno, esto me lo sé porque ya he hecho varios ejercicios, pero si yo llamo a u el neperiano de x y a v a d de v de dx, pues integrando aquí v es x, ¿vale? Y u, si derivo la función neperiano, esto va a ser 1 partido por x de dx. Y entonces, la integral entre 1 y e del neperiano de x de dx, ¿cuánto vale? Pues será u por v, x neperiano de x, menos la integral entre 1 y e, y esto evaluado entre 1 y e, ¿vale? ¿De quién? De v de du 1 de... Vale, ha sido un atocinamiento mío esto, porque es que hace un calor aquí de la leche. Bueno, ya sabemos que este punto de corte se calcula diciendo, bueno, pues como este es el punto de corte que va a cortar a x menos 1 al cuadrado y a la recta y igual a 1, ese punto de corte debe verificar ambas ecuaciones, que y sea 1 y que y sea igual a x menos 1 al cuadrado. Esto es, que 1 sea igual a x menos 1 al cuadrado. Pero a partir de aquí, llegamos a ver, esto va a ser x menos 1, que va a ser más o menos 1. Y entonces decimos ahora, si fuera 1, x valdría 2. Pero esta definición está dada para valores menores o iguales que 1. Y 2 es mayor que 1. Luego esto no nos vale. ¿Pero qué pasaría si esto es menos 1? Porque las raíces cuadradas tienen dos signos, el más y el menos. Bueno, pues que tendríamos esto. X será igual a 0. Y esto sí que estaría bien definido. Entonces este punto de corte será para los x, 0. Para x igual a 0. Luego este punto es el punto de corte x igual a 0. Así que la parábola estaría más para acá. Bueno, da igual. Se entiende así bien, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces ya tenemos el primer subintervalo del intervalo 0. Claro, si esto es e, pues entonces obviamente se tiene que cumplir que el neperiano de x es 1. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando x, tomando inversas, es e a la 1, que es e. Entonces, tenemos aquí dos intervalos, el 0, 1 y el 1, e. Entonces, lo que tenemos va a ser lo siguiente. Si queremos calcular ese área, tenemos que calcular la integral entre 0 y e de la función f de x de dx. ¿Qué precauciones hay que tomar aquí? Que ya sabemos que en el punto x igual a 1, esa función cambia de definición. Entonces esto es lo mismo que integrar la integral entre 0 y 1 de f de x de dx, más la integral entre 1 y e de f de x de dx. Claro, ¿por qué lo pongo así? Esto es totalmente cierto. Si escogemos un punto intermedio del intervalo 0e, 1 está entre 0 y e. Y esto tiene sentido por la regla de Barrow también. ¿Vale? Entonces, esto es totalmente válido. Podéis consultarlo en vuestro libro de texto. Pero, ¿qué ventajas vamos a tener aquí? Que esta función vamos a tener que coger esta rama. Esto es la integral entre 0 y 1 de x menos 1 al cuadrado de dx. El único inconveniente que se presenta es en esta definición, que tenemos un neperiano de x y no nos queda más remedio que integrar por partes. ¿Vale? Bueno, tenemos una integral aquí inmediata, que es x menos 1 al cubo partido por 3, evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1. Y luego tenemos más la integral entre 1 y e del neperiano de x de dx. Bueno, yo digo que la integral del neperiano de x es x neperiano de x menos neperiano de x. Perdón. X neperiano de x menos x, ¿vale? Lo vamos a comprobar ahora. Bueno, esto me lo sé porque ya he hecho varios ejercicios, pero si yo llamo a u el neperiano de x y a v a d de v de dx,
Pues integrando aquí, v es x, ¿vale? Y u, si derivo la función neperiano, esto va a ser 1 partido por x del de x. Y entonces, la integral entre 1 y e del neperiano de x, de x, ¿cuánto vale? Pues será u por v, x neperiano de x, menos la integral entre 1 y e, y esto evaluado entre 1 y e, ¿vale? ¿De quién? De v de du 1 de... Bueno, pues este ha sido el ejercicio 4 del examen de la EBAU 2017, el ejercicio 4, el de la opción B, ¿vale? Y el ejercicio 5 estará disponible en unos momentos si no está disponible ya, ¿vale? Entonces, vamos a nuestra rondica rápida de chistes. Hola, buenas tardes. Mire, ¿está María José? No, está José María. Ah, perdóneme usted, he marcado al revés. Y bueno, el segundo chiste es ¿por qué el mar no se seca? Y dice el otro, pues porque el mar no tiene toalla. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates. Chun, 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 chun. A sacarse un 10 con Clases de Mates.